Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos en Estéreo Villa. El día de hoy vamos a entrevistar a José Miguel Villanueva, podcaster de BGM y de Hablemos con Spoilers. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, gracias por la invitación. Vamos a ver en qué puedo ayudar para difundir un poco lo que es el podcast, pues, ¿no? Muy bien. Bueno, lo que quería preguntarte, ¿cómo nació la idea de hacer un podcast? Y coméntame sobre la diferencia entre BGM y Hablemos con Spoilers. A ver, voy a hablar primero de Hablemos, que es el que tiene más tiempo, digamos, en haberse creado. Este podcast nace primero como un grupo, donde se reunía gente que hablaba, bueno, como dice el título, hablaba con spoilers de películas o alguna historia o serie que ha salido recientemente, y ahí se creó ese grupo en Facebook, donde soltaban obviamente spoilers, y luego eso evolucionó en un grupo de personas que querían grabar algo ya en audio, y se crea el podcast, ¿no? Así que fue como un hobby, y terminó siendo ya un programa que tiene casi 2 años ya en transmisión Wow. en iVoox. Y BGM, que es un proyecto ya personal, nace también por un hobby que yo escuchaba bastantes podcasts y generalmente usan las canciones de las series como música de fondo o para cerrar un programa. Y yo a veces quería solamente escuchar esas canciones y me empecé a buscar y no encontraba, digamos, un programa exactamente de música y dije, bueno, entonces yo lo voy a crear. Y así nació, generalmente por un hobby de poner unos temas de una serie o una película y tenerlos ahí como en especial, ¿no? Interesante. Y cuéntame, ¿qué es lo que te llama la atención de hacer un podcast? O sea, ¿qué es lo que le diferencias de un programa radial? Yo creo que la diferencia en el caso de la radio y el podcast es que hay un poco más de libertad. Tú puedes tocar un tema, incluso lo que sea algo muy personal tuyo, una serie, un videojuego, una revista que te guste y solamente sea de un grupo muy reducido y puedes hablar de ese tema media hora, una hora, 10 minutos incluso. Y puedes hacerlo así con tus amigos, no tienes que ser una persona que sepa bastante del tema, simplemente que te guste. Y yo creo que esa es la diferencia, pues, ¿no? En la radio, digamos, tienes un estándar de temas, de tiempo, auspiciadores, y yo creo que esa es la que se hace que se distancie un tema del otro. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, yo suelo crear el programa de BGM en lo que yo escucho. Un día, no sé, me encuentro un disco de los Beatles y me gustó y dije, esto sería un buen tema para un programa, y eso es generalmente lo que yo suelo hacer, ¿no? O sea, das tu punto de vista de una manera más popular, para Exacto. llegar al público de una manera más comprensible, no tanto que aburra al oyente, sino de que sea más interesante. Claro, por ejemplo, en Hablemos con Spoilers, que se toca desde política o alguna película nueva, todo el mundo tiene un punto de vista distinto. Obviamente no tratamos de ser serios ni nada por el estilo. Entramos un poco al lo que es la diversión, pues no encontrarle los puntos fallos en una película y burlarnos de eso. Y tampoco somos críticos de cine, simplemente a uno le puede encantar una película y el otro le puede destrozar en público. No hay problema, o sea, respetamos las opiniones, pero también entramos un poquito al vacilón, pues, ¿no? Claro. Y bueno, coméntame, ¿cómo haces para escoger los temas? Como me comentaste, es un tema, digamos, en uno tú ves un disco de los Beatles y hablas de eso. Pero digamos, para hablar más o menos de un tema, digamos, más largo, más extenso, ¿cómo haces para escoger ese tema? Ya, mira, por ejemplo, en BGM, aparte de, obviamente, generalmente trato de hacer los programas en base a lo que yo estoy escuchando y lo que me gusta, porque si no, como que no hay emoción, ¿no? Si no te gusta algo, estás hablando simplemente por hablar. Y bueno, yo personalmente tengo una cantidad de discos que suelo escuchar bastante y ahí selecciono, pero cuando está algo de moda, por ejemplo, la serie de Luis Miguel en Netflix, Claro. yo al final terminé viendo la serie y sin ser muy fan de Luis Miguel, empecé a escuchar el disco que salió de la serie y descubrí que tiene buenos temas. O sea, que el tipo que hace del personaje, que es Diego Boneta, creo, hizo versiones nuevas y dije, esto sí puede ser un programa interesante, aparte de hablar de una serie que prácticamente está de moda. Y, o sea, eso también influye. A veces simplemente una serie que está de moda, una película, amerita su especial y yo también ahí aprendo. No sabía mucho de Luis Miguel y escuchando esas canciones y comparando, terminé aprendiendo bastante. Y en el caso de Hablemos con Spoiler, creo que tenemos que entrar entre lo que está en coyuntura, que sea el referéndum o las películas, y ahí seleccionamos el tema, pues, ¿no? Por ejemplo, si hay un partido importante de la selección, se toca eso, y si también ha pasado algo en el Congreso, también se toca. Y si estrena una película, ya sea de cómics o comedia, también se toca. O sea, varía mucho un tema de otro, pues, ¿no? Ya, y coméntame, digamos, una recomendación que tú me des. Si yo quiero realizar un podcast, ¿qué debo tener en cuenta para hacer uno? ¿Qué son los puntos que tú crees que deba tener uno para realizar un podcast? Yo creo que es simplemente, primero que tienes que ser constante. Tienes que ser bastante riguroso en no dejarlos
solamente en 2 programas porque ya te dio flojera o porque te quedaste sin ideas o porque no te sale bien a la primera, pues, ¿no? En cuanto a temas, yo creo que ya depende de cada uno. Hay gente que habla de Star Wars nada más, habla de videojuegos, habla de cómics, uno de gente de película, hay gente que incluso solamente habla de política. Y yo, por ejemplo, no soy un músico, no sé cómo tocar una guitarra o no sé cómo tocar una batería, pero hay gente que sí sabe y tiene un podcast de eso. Yo disfruto mucho escuchando música y digo, bueno, lo poco que sé lo cuento en el programa y pongo las canciones. O sea que hay libertad total, tú puedes tocar el tema que tú quieras. Yo creo que incluso producirlo es fácil porque en mi caso yo uso un iPod y un handsfree prácticamente y con eso hago la grabación, luego lo edito en un programa que puede ser Audition o bueno, el que uno suele usar, pues, ¿no? Y hay gente que usa consolas, ya tiene micrófonos, tiene equipos, mezclan, o sea, en la producción depende mucho de cada persona. Si tienes el poder adquisitivo para comprar equipos, tienes un programa sólido. Pero si también tienes un montón de ganas y tienes un, no sé, pues, solo un reproductor o tu celular o una laptop, igual lo puedes producir, siempre y cuando cumplas con una calidad mediana. Pues no, tampoco queremos tener un sonido horrible y que sea cansado de escuchar, porque la gente no quiere escuchar ruidos muy fuertes o que la mezcla tape las voces, no trata de balancearlo bien. E incluso a veces grabamos con Hangouts, que son o por Skype, incluso se puede hacer programas, no tienes que estar presencial ahí. Esa es también la libertad del podcast, que puedes tener una laptop o tu celular para producir y simplemente tener las ganas de crear y bueno, el tema nace de uno. Por ejemplo, yo he estado viendo el de Hablemos con Spoilers. Últimamente están hablando muchos temas de cómics, de superhéroes. Creo que han hablado de lo de Avengers 4. Sí. ¿Qué podrías hablarnos al respecto de eso? Por ejemplo, hemos dedicado un programa a hablar 1 hora de un tráiler de 2 minutos, pues, ¿no? Y esa es la ventaja, como te digo, del podcast, que tú puedes entrar, ponte, se le selecciona un tema que puede ser el tráiler de Avengers, y en esa conversación entre amigos, uno menciona la anterior película, o a la competencia, o si está basada en algo, y ahí se vuelve un tema completo que puede durarte hasta 2 horas. Y eso es lo que trata de hacer el podcast, ¿no? Entretener a la gente, porque muchas personas ven un tráiler y para ellos quieren saber más, porque hay hipótesis, hay teorías, hay un montón de cosas, y de ahí se hace un tema. O sea, puedes crear un tema con un simple tráiler y luego ya agregarle la chispa de cada uno, pues, ¿no? Hay gente que detesta el tráiler y explica el porqué, y nosotros que nos gusta y explicamos el porqué. Claro, también como te digo, por ejemplo, yo he visto podcasts de programas de televisión, por ejemplo, The Walking Dead. Hay un podcast que siempre hablan después del programa, al finalizarlo, o de Me encanta la lucha libre también, y después de los programas de Raw o SmackDown, hacen podcast. Por ejemplo, justamente después de ver, como tú dices, un tráiler o un programa, nace la idea o la gente empieza a opinar. Y hay podcasts que hasta reciben llamadas de oyentes del programa, o los que ven el programa y les preguntan, ¿ustedes hacen eso? Por ejemplo, ¿han tenido invitados o han hecho llamadas televisivas con gente que ve su podcast? En el caso del podcast, que es más que todo en audio, como iVoox o Spotify, a veces tenemos así como crossovers con otros podcasts. Por ejemplo, yo era solamente una escucha del programa. Yo terminé estando invitado una vez y ahora formo parte del grupo. Pero sí, a veces se crean estos crossovers donde, ponte, ellos se mezclan con gente que habla de otros temas. Puede ser de cómics nada más o gente que habla de política y esos son los crossovers que se hacen. A veces hay invitaciones a funciones de prensa y también se puede entrevistar a gente y eso se cuelga en la página o en el canal de YouTube. O sea que sí se puede dar, pero generalmente al ser algo de audio más que todo, no es tan usual. Bueno, en verdad muchas gracias por aceptar la invitación en la entrevista. Espero que siga yendo para adelante el podcast BGM y Hablemos con Spoilers. Muchas gracias en serio por venir acá. Y bueno chicos, estuvimos en Estéreo Villa 101.7 FM, suena mejor y sigan con el podcast, de verdad. Y gracias por la invitación. No, gracias a ustedes y espero que les sirva esta pequeña conversación. Gracias, hasta luego.